A ver, estas son algunas de las preguntas que los televidentes nos han mandado. ¿Qué papel en realidad juegan los medicamentos genéricos para los sectores populares y medios? Díganos cuál es su importancia. Luego, ¿por qué en muchas partes del país los genéricos son escasos o inaccesibles? Ya no hay, se acabaron, es la respuesta, ¿no? Y cómo afectan los intereses de las grandes farmacéuticas o de los importadores de medicamentos de marca la disponibilidad de los genéricos. Porque hay otros que me dicen hay que quemarlos, hay que declarar en reorganización, en fin, ¿no? La gente protesta de mil maneras, ¿no? Pero no les hacen caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, doctor Bustamante, usted que tiene poder, a ver. Bueno, lo que podemos hacer es reorganizar las cosas, cambiar las cosas. La gente tiene temor al cambio y eso es lo que estamos viendo en algunos sectores de la industria, en algunas personas que realmente van a ver un beneficio para toda la población cuando los medicamentos genéricos de calidad ingresen al mercado. Un medicamento genérico, atendiendo a la primera pregunta, es aquel producto que es similar en cuanto a calidad y eficacia terapéutica con aquel producto original e innovador, también llamado medicamento de marca. Pero tiene que tener eficacia y calidad comprobada. Eso es lo que se llama ser un genérico intercambiable. Entonces, tenemos que cuidar ese detalle también. Y por ello, en este proyecto de ley, o esta autógrafa observada, que está en este momento en consideración del Congreso, se está estableciendo que los medicamentos tienen que tener la aprobación necesaria de una autoridad sanitaria de primer nivel, como FDA, EMA, y además tener un certificado de libre venta en el país de origen. De pura lógica y de sentido común, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Ejecutivo ha observado esta norma? ¿Y por qué los miembros de la Comisión de Salud, que antes eran unánimes en su opinión, han cambiado? ¿Hay un lobby realmente trabajando ahí? Porque sí, es un lobby farmacéutico muy grande. Aparentemente hay que ser realistas, ¿no? Definitivamente hay intereses que se están empujando y a eso se le llama lobby. Claro, eso ha provocado quizá que la opinión técnica del Ministerio de Salud cambie. El ministro de Salud, Vázquez, fue muy explícito en el propio Congreso de la República diciendo que este proyecto de ley era realmente beneficioso para la población. Él fue el que divulgó que había 17.000 expedientes en trámite en Digemit no resueltos. Él lo divulgó. Y justamente decía, precisamente por esto necesitamos que las cosas cambien y que Digemit no trabe el derecho de los peruanos a acceso a medicamentos de calidad. Perdón, había una ley donde se decía así literalmente que si en 45 días no había una respuesta del Digemit, se daba por aprobado el medicamento. Silencio administrativo. ¿No? Sí. Silencio administrativo positivo. Bueno, estamos hablando de la ley anterior, la 21738, que tiene que ver con medicamentos para enfermedades raras y huérfanas, que tiene esa disposición. Pero eso no incluye, eso no es para enfermedades que tengan medicamentos que provengan de países de alta vigilancia. Esta ley, la que estamos proponiendo ahora, también tiene una cláusula que habla de 45 días silencio administrativo, pero es cuando se trata de medicamentos que corresponden a epidemias o a emergencias sanitarias, que es muy importante. Por ejemplo, si apareciera nuevamente una epidemia, Dios no lo quiera, tipo COVID-19 en Perú, en 45 días se tendría aprobación para medicamentos, vacunas que necesitan entrar al mercado. Y no lo que pasó en la pandemia en el año 20 y 21, que tuvimos meses de demora para aprobación de vacunas. Pepe, pero efectivamente hay esta ley de enfermedades raras que en 45 días hay silencio positivo, que tiene año y medio en reglamentación y ahí hay toda una historia en Minsa. Pero ¿por qué no se reglamenta? Pues ahí nos tienen que decir. No quieren reglamentarla. No quieren reglamento. Porque esa ley no vale nada. No, sí. Si no hay reglamento. Si no hay reglamento, no es definitivamente. Es una ley muerta, un reglamento. Efectivamente, pero como dice Ernesto, esa ley es para todos los medicamentos del mundo, tengan en 45 días una evaluación y puedan llegar al país. La ley, la autógrafa que está observada es para mejorar esa ley de 45 días y dice, en el caso de los productos que fueron evaluados en FDA o en EMA, para específicamente son esos que significan calidad, les mejoramos en 45 días. O sea, fortalece la ley de enfermedades raras y mejora el acceso.
un día, mejorar la vida de un paciente en un día, o que puedas salvar en un día a un paciente por tener 45 días antes para ciertos productos, es espectacular. Por eso esta ley, tú preguntabas en la primera que dice tu público, ¿qué significa para las personas de menos recursos los medicamentos genéricos? Yo sin temor a equivocarme puedo decir la diferencia entre la vida y la muerte. Eso significa tener medicamentos de calidad y podemos poner muchísimos ejemplos de cómo eso se traduce en la vida real. Otra pregunta. ¿Por qué países como Chile, son datos tuyos, ¿no? Tiene 3.000 genéricos? 4.000, ahora son 4.000. Sí, sí. 4.000 genéricos Chile. Colombia creo que tiene por ahí va, Colombia. Brasil tiene más de 5.000. Todos. Para todos los medicamentos. Toda la farmacopea, sí. Todos, más de 5.000 genéricos. ¿Qué demuestra eso? Que ahí hay políticos y gobernantes y funcionarios que se preocupan por la población. Aquí, ¿saben cuántos medicamentos genéricos hay? No pasa de cuánto. No pasa. 99 son. 99 en el Perú. Imagínense ustedes el boicot, imagínense el complot. Es un complot criminal. ¿O no? A ver, tú que eres penalista. Claro, lógicamente, porque como dice Omar, un medicamento significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y hay medicamentos que por provenir de farmacéuticas tienen un precio estratosférico que no está al alcance del pueblo. La medicina genérica es de calidad, pero está al alcance del pueblo, pero no lo tienes. Y cuando tú vas a una farmacia, a pesar de que debe, por mandato de ley, expender medicamentos genéricos, en las farmacias te dicen, ya se acabó, no tenemos, no hay, ¿no? La diferencia entre la vida y la muerte. ¿Eso es delito? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo se puede tener 17.000 expedientes virtualmente en el archivo? ¿No? Porque no tienen tiempo, no quieren, porque los han coimeado. Vaya uno a encontrar las explicaciones, ¿no? Que son trámites burocráticos, nada más. Ojalá hubiera experimentos. Es un trámite burocrático criminal, ¿ah? Nos afecta a todos los peruanos. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay gente que asuma la responsabilidad civil, penal y administrativa por tener estancados esos expedientes. Así es. Porque Digevic le debe una respuesta al país. El ministro de Salud tiene que preocuparse por este tema. Claro. Y tiene que ir al Congreso a responder por las expectativas de la gente. Mira, yo que ando 15 años con todo este proceso regulatorio a raíz de dificultades que teníamos para investigar en la universidad, porque hace 15 años, o el 2012, 2013, cuando queríamos investigar y tener algo en la universidad, no podíamos importar. ¿No? Nos obligaban a hacer farmacéuticas, eso tú no lo sabes. O sea, para una universidad que quiera importar esto para investigar algo de supertecnología, tenías que ser una farmacéutica, inscribirte con un proceso como droguería, complejo, así como droguería, para importar algo, era una locura. Ahí empecé a entrar en este tema, trabajamos mucho. En Digemit hay muchísimo profesional de primer nivel que hace las cosas bien y funciona y entiende cuál es el asunto y va a lo que tú comentas. Una argolla no. También hay que cambiar y mejora regulatoria. Y ahí es una respuesta clara del Ejecutivo, las respuestas del Legislativo como las de Ernesto que dicen, esto mejora importantemente. Esta ley puede mejorar en 24 horas el ingreso de miles de productos que no solo han sido fabricados, y eso es lo que hay que precisar, sino han pasado por un control exhaustivo en estos países, porque a diferencia de la ley actual en Perú, que solo pide que haya sido fabricado en un país, la ley que propone Ernesto es que también se use. Eso es fundamental, que a veces se está olvidando en esta discusión. ¿Qué significa que se use? Que este jarabe no solo se está fabricando en Suiza, para exportación. Para exportación, que es el certificado libre de venta. Se lo dan a sus propios ciudadanos. Lo que nos dicen es que la ley que presenta Ernesto, que hemos coincidido en esta lucha, dice, ha sido evaluada por la autoridad europea y garantiza a la autoridad europea para que sus pacientes puedan utilizar. La actual no pide eso. Entonces es un control superior al que tenemos ahora, pero en 24 horas, no en años. Claro. Y ese es el gran cambio. ¿De quién depende? De los 130 congresistas en este momento, y que el ministro de Salud y el Ejecutivo se ponga la mano al pecho y realmente, si le importa la población y los pacientes, nos diga, vamos a apoyar normas de este tipo, ¿no? Yo recuerdo que el ministro de Salud, hace unos 6 meses, más o menos 6 meses, denunció
que así como había un club de la construcción mafioso, ¿no?, también había un club de los farmacéuticos, ¿no? Pero se quedó en la denuncia porque no pasó a la acción, porque un ministro sin complejos y sin problemas lo que hubiese hecho es refundar el DIGEMIC, ya que no está cumpliendo con las expectativas. Cuando algo no funciona, lo cambias o lo botas, pero no puede seguir la misma institución funcionando. Tenemos un proyecto de ley que está en este momento por verse en la Comisión de Salud, bueno, a partir de marzo, que crea una nueva entidad a partir de DIGESA y de DIGEMIT. DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental, que es una autoridad que ve inocuidad en alimentos procesados, por ejemplo. Y por otro lado, DIGEMIT, que es una autoridad sanitaria para medicamentos y dispositivos médicos. La idea es que ambos estén en la misma institución y que no sean una dirección general del Ministerio de Salud, sino tengan una autonomía técnica, ¿no? Por una razón. Hemos hablado de Caliwarma, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sabes quién es responsable de controlar la calidad de Caliwarma? DIGESA. Claro. Ya ha pasado piola, ¿no? Claro, Con este tema de los niños. Ya, es DIGESA. Por eso tener una autoridad independiente de salud fuerte, Y profesional. de primer nivel técnico. Así es, profesional como lo es. Va a asumir en este momento de tu universidad, del Hopkins, el nuevo director de FDA ahora con Trump, es del Sí, Hopkins, claro. lo debes conocer. De Johns Hopkins, Ya. sí. Va a asumir un científico de primer nivel a dirigir el asunto para poder evaluar a las farmacéuticas con ciencia y decir esto va y esto no va. Claro. Esto es útil y esto no. Porque Eso el FDA es eso, es Food and Drug. Ve tanto alimentos como también medicamentos, que sería lo que se propone con este siguiente paso, que sería el refundar lo que es DIGEMIT y DIGESA. Va a requerir de un esfuerzo muy importante, totalmente transversal en el Estado peruano. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Ah, bueno, lo que tome. Pero mientras tanto, los pacientes no pueden esperar ese es el punto. a que haya un DIGEMIT ordenado y funcional. Eso. Y si los medicamentos los necesita un paciente con cáncer, el señor no puede esperar 4 años o 7, que es lo que demora ahora un expediente. Tiene que hacerse la cosa de manera expeditiva. Hoy en día este proyecto de ley es para pacientes con cánceres de alto costo, de bajo costo y para enfermedades raras y huérfanas. Pero tenemos ya un proyecto listo que está esperando que la primera ley se apruebe para extender esto a todas las enfermedades crónicas y además a enfermedades de salud mental. Preguntan, enfermedades raras y huérfanas. Sí. Definan, por favor, qué significa. La gente Claro, una enfermedad rara es una enfermedad que por definición tiene una prevalencia baja. Es decir, depende del país. Hay países que dicen 1 de cada 2.000, 1 de cada 3.000, hay unos que dicen 1 de cada 5.000. Por ejemplo, en el Perú, si fuera 1 de cada 3.000, siendo 35 millones de habitantes, 35 millones entre 3.000 es 10.000. Significa que en el Perú habría un máximo de 10.000 pacientes con esa enfermedad. ¿Qué implicancia tiene esto? Que ninguna farmacéutica va a querer invertir para poder realmente dedicarse a un mercado universal de 10.000 pacientes. A una enfermedad huérfana no necesariamente es una enfermedad rara. Una enfermedad huérfana es una enfermedad para la que no hay investigación suficiente en medicamentos para esta enfermedad o tratamientos para esta enfermedad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las enfermedades, hay enfermedades como por ejemplo diabetes en niños preescolares, que es huérfana, porque no hay suficiente investigación en ese campo. Sin embargo, es una enfermedad que no es rara. Y por otro lado, tenemos enfermedades como la malaria, que en Lima es rara, en Iquitos no es tan rara, en el África no tiene nada de rara. Entonces, la definición va a depender de la prevalencia en la localidad. Y si es huérfano o no va a depender de si la enfermedad está siendo desatendida o no. Lo que es importante resaltar, y con esto termino esta parte, es que una enfermedad rara será una enfermedad rara con una prevalencia de 1 en 3.000. Pero hay 7.000 enfermedades raras. Y los pacientes con enfermedades raras en el mundo se estima que están en el orden de los 300 millones. Para una población de 7.000 millones es 5% de la población mundial. ¿Qué significa esto? Que las 7.000 enfermedades, sumando sus prevalencias, da una carga
una carga de enfermedad para la población del orden del 5 a 6%, lo que en el Perú significaría un monto de una cantidad de alrededor de 1,5 millones de personas que tienen enfermedades raras. Cada una es rarita, pero la suma de las enfermedades la hace importante desde el punto de vista de salud pública. Por eso no podemos dejar de pensar en los pacientes con enfermedades raras. Y casi no hay familia en el país que no tenga Un familiar enfermo. un enfermo crónico. Así es. Salud mental. Eso es fundamental, Así ¿no? es. A Y ver, la salud mental, que es... se Entonces- estima que el 30% de la población tiene un problema de salud mental. 30%. Estamos hablando de 10 10 11 millones. millones de peruanos. Los medicamentos son carísimos. Ya, y claro, y entonces vamos a salud. Me parece que una de las grandes reformas, esta que tú propones, Ernesto, de los últimos 20 años de gran impacto en la salud es esta, mejorar ese acceso a los medicamentos. ¿Qué pasa con una enfermedad psiquiátrica? El promedio de tratamiento es de 1.500 soles por paciente mensual. Por lo menos. Mensual. Nada. ¿Qué bolsillo peruano puede pagar o sistema de salud público o privado soportar esto con estos medicamentos? A Y ahí viene el eso asunto. es a lo que me refería, ¿no? O sea, por ejemplo, el Efexor, una cajita de 10 te cuesta 450 soles. De 10. De 10. Necesitas 30 para todo el mes durante 1500. varios meses. Y ahí tienes tú a la sertralina que te cuesta 8 soles, ¿no es cierto? Tenemos que, Bueno, tenemos que cerrar, ¿qué hay pero yo digo, permíteme cerrar con el poema de Vallejo, que viene al cuento, ¿no? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombre, humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. hay que hacer. Yo diré, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Digemil funcione? ¿Que hay que hacer una marcha, hay que matar a alguien, hay que quemar carros? No sé, ¿no? Un Pero el Inti Bryan, ministro de Salud tiene la palabra, ¿no? Es una decisión básicamente política, Política, una que decisión tienen política. en sus manos Y que hoy en tiene el Ejecutivo. responsables políticos. Así es. Así es, ¿no? Pausa y regresamos.